Vamos a comenzar este curso tratando de dar una idea clara y concreta de qué es GeneXus. GeneXus es una herramienta que parte de las visiones de los usuarios, captura su conocimiento y luego lo sistematiza en una base de conocimiento. Es a partir de esta base de conocimiento que GeneXus es capaz de diseñar, de generar y de mantener de forma totalmente automática la estructura de la base de datos y los programas, ¿verdad?, de la aplicación, que son los que van a permitir que los usuarios interactúen con esas visiones de las cuales partimos. Comenzamos entonces a introducirnos en la metodología empleada por GeneXus. Nuestra tarea como profesionales de la informática consiste, ¿verdad?, en desarrollar y mantener aplicaciones para apoyar al usuario en su actividad. Y para realizar estas tareas existen diferentes herramientas y diferentes metodologías. Como ya dijimos, GeneXus es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones sobre base de datos. Y su objetivo es permitir la implantación de aplicaciones en el menor tiempo posible, pero también con la mejor calidad posible. A grandes rasgos, el desarrollo de una aplicación implica tareas de análisis, de diseño e implementación. La vía de GeneXus para alcanzar este objetivo que mencionábamos recién es liberar a las personas de las tareas que son automatizables, como por ejemplo el diseño de la base de datos, y permitirles entonces que se concentren en las tareas realmente difíciles y no automatizables, como lo es, por ejemplo, comprender los problemas del usuario. La metodología empleada por GeneXus tiene un enfoque muy diferente al de las metodologías tradicionales y más comúnmente utilizadas. Por lo tanto, aprender a utilizar GeneXus en forma adecuada implica conocer y aprender cómo es esta metodología. El primer problema al que nos enfrentamos a la hora de comenzar el desarrollo de una aplicación es la obtención del conocimiento de la realidad. Nadie dentro de una empresa conoce los requerimientos y el alcance de la aplicación a desarrollar como un todo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr obtener el conocimiento de la realidad de una forma que sea suficientemente objetiva y detallada al mismo tiempo y que nos permita entonces construir un modelo corporativo? Bueno, este conocimiento se encuentra en cada una de las visiones de los usuarios. Cada usuario conoce bien los objetos con los que trabaja cotidianamente y por lo tanto conoce la información que se maneja en esos objetos, las reglas que deben seguirse y los cálculos que deben aplicarse. Por lo tanto, el punto de partida de la metodología GeneXus es describir las visiones de los usuarios para poder modelar el sistema. Y a partir entonces del modelo de la realidad definido es que GeneXus construye el soporte computacional, o sea, la base de datos y los programas en forma totalmente automática. Al utilizar GeneXus, la tarea básica del analista consiste entonces en la descripción de la realidad. Solo el ser humano puede desarrollar esta tarea porque solo el ser humano es capaz de comprender cuáles son los problemas del usuario. El analista GeneXus entonces trabaja en un alto nivel, dejando de realizar las tareas que son de bajo nivel, como por ejemplo diseñar archivos, normalizar, diseñar programas, programar, buscar y eliminar errores en estos programas. El primer paso para comenzar el desarrollo de una aplicación con GeneXus consiste en crear un nuevo proyecto o una base de conocimiento. Una vez creada una nueva base de conocimiento o una Knowledge Base en inglés o una KB abreviando, el siguiente paso consiste en describir las visiones de los usuarios. Para esto se debe identificar los objetos de la realidad, para lo cual es necesario prestar atención a los sustantivos que los usuarios mencionan en sus descripciones, ¿sí?, como por ejemplo clientes, facturas, productos. Y luego pasar a definir estas visiones de los usuarios mediante objetos GeneXus. Con la definición entonces de estos objetos, GeneXus puede extraer el conocimiento necesario y diseñar la base de datos y los programas de la aplicación en forma totalmente automática. Mencionábamos recién que es a partir de los objetos definidos en la base de conocimiento que GeneXus genera automáticamente tanto los programas de creación o reorganización de la base de datos como los programas de la aplicación.
¿Qué sucede entonces si un objeto de la realidad cambia? ¿Verdad? Si se identifican nuevas o diferentes características de un objeto o si se encuentran objetos que aún no han sido modelados. Bueno, el analista GeneXus debe entonces reflejar dichos cambios en los objetos GeneXus que correspondan. La herramienta entonces se va a encargar también en forma automática de realizar las modificaciones necesarias tanto a nivel de la base de datos como de los programas asociados. Decimos que la metodología GeneXus es una metodología incremental, puesto que partimos de la base de que la construcción de un sistema se realiza mediante aproximaciones sucesivas. En cada momento el analista GeneXus define el conocimiento que tiene y luego cuando pasa a tener más conocimiento o simplemente cuando ese conocimiento cambia, lo refleja en la KB, ¿verdad?, en la base de conocimiento, y GeneXus se encarga de hacer automáticamente todas las modificaciones que son necesarias tanto a nivel de la base de datos como de los programas. Si GeneXus no fuera capaz de realizar automáticamente todas estas tareas, entonces el desarrollo incremental no sería posible. Si bien a la hora de desarrollar una aplicación con GeneXus vamos a disponer de diferentes tipos de objetos GeneXus, podemos decir que los más importantes son los objetos de tipo transacción, de tipo procedimiento, de tipo data providers y de tipo web panels. Las transacciones permiten definir los objetos de la realidad que el usuario manipula, ¿sí?, como por ejemplo clientes, productos, proveedores, facturas, etc. Y son los primeros objetos que deben definirse, ya que es a través de estos objetos de tipo transacción que GeneXus deduce o infiere el diseño de la base de datos. Además de esto, cada transacción tiene asociada una pantalla que va a permitir al usuario dar altas, bajas y modificaciones en forma interactiva a la base de datos. Los procedimientos son objetos que permiten recuperar información de la base de datos y desplegarla ya sea en pantalla, en un archivo o impresa en papel. Se trata de los típicos listados, ¿verdad?, o informes, a la vez que permiten la actualización de la información de la base de datos. Cuando hablamos de data providers, hablamos de objetos que permiten cargar y devolver datos jerárquicos para intercambio de información tanto entre objetos de la misma aplicación como de otras aplicaciones. En cuanto a los web panels, se trata de objetos que permiten al usuario realizar consultas interactivas a la base de datos a través de una pantalla. Por ejemplo, un web panel permite al usuario ingresar un rango de caracteres y muestra a continuación todos los clientes cuyo nombre se encuentren dentro de ese rango. Se trata de objetos web que son muy flexibles, ¿verdad?, y que se prestan entonces para múltiples usos. Pero no son objetos que permiten la actualización de la base de datos, sino solamente su consulta. Vamos a ver ahora cómo es el proceso de desarrollo de una aplicación con GeneXus. Como ya dijimos, los primeros objetos que se definen son las transacciones, ya que a partir de estos objetos es que GeneXus extrae el conocimiento necesario para diseñar el modelo de datos normalizado en tercera forma normal. Luego es entonces que se van definiendo los demás objetos que correspondan. GeneXus genera entonces los programas necesarios para crear la base de datos y ejecuta dichos programas. De esta manera es que se obtiene la base de datos en forma totalmente automática creada por GeneXus. Y a continuación, GeneXus genera los programas de aplicación para interactuar con esa base de datos. Una vez entonces que se creó la base de datos y se generaron los programas para que interactúen con ella, es que tenemos una aplicación pronta para ser ejecutada. Durante el ciclo de vida de una aplicación va a surgir en varias ocasiones la necesidad de hacer modificaciones en la base de conocimiento, ¿verdad? Modificaciones ya sea porque las visiones de los usuarios cambiaron, porque se deben hacer correcciones o simplemente porque se necesita agregar nuevo conocimiento. Estas modificaciones que se realicen van a ser analizadas por GeneXus para evaluar si es necesario efectuar cambios en la base de datos o no. Cambios como por ejemplo crear o modificar tablas e índices.
En caso de detectar que hay que efectuar cambios a nivel de la base de datos, GeneXus los va a detallar en lo que llamamos reporte de análisis de impacto. Se trata de un reporte que muestra con detalle todos los cambios sobre tablas, índices, datos, etc., que habrá que realizar para poder reflejar la nueva realidad. De igual forma, este reporte de análisis de impacto muestra también los problemas que los cambios en cuestión pueden ocasionar, como por ejemplo, inconsistencias o redundancias. Algunas veces sucede que la base de datos coincide con la anterior, pero otras veces esto no es así y la base de datos debe sufrir alguna modificación para que pueda representar los cambios de la realidad. El analista entonces debe estudiar el reporte de análisis de impacto y resolver si desea realizar efectivamente estos cambios en la base de datos o renunciar a ellos y dejar la base de datos como estaba anteriormente. Si el analista decide aceptar los cambios propuestos por GeneXus, decimos que optó por reorganizar la base de datos. Utilizamos este término entonces para referirnos a la acción de aplicar cambios físicos sobre la base de datos. GeneXus va a generar los programas que implementan las modificaciones sobre las estructuras físicas de la base de datos y mediante su ejecución nos va a brindar la nueva versión de la base de datos con los cambios realizados. ¿Y qué sucede con los programas? Bueno, ya sea que se requiera reorganizar la base de datos o no, considerando siempre las nuevas definiciones introducidas, GeneXus estudiará el impacto de los cambios sobre los programas actuales. Por último, GeneXus va a proseguir con la generación o regeneración de los programas de la aplicación que sean necesarios, obteniéndose así una nueva versión de la aplicación. De forma tal que nuevamente contaremos con una aplicación pronta para ser ejecutada con los cambios aplicados. Bien, vamos a continuar ahora hablando de los environments, o sea, de los ambientes o entornos de implementación en los cuales vamos a poder generar nuestras aplicaciones. Vamos a tratar de formarnos una idea un poco más clara. A la hora de describir una aplicación con GeneXus, el desarrollador no necesita considerar, por ejemplo, cuál será el lenguaje de programación que se va a utilizar o cuál va a ser el DBMS que se va a utilizar. Esta información recién deberá especificarse a la hora de testear la aplicación. Bueno, a cada conjunto de estos valores de implementación es lo que vamos a conocer como environment. Partiendo entonces de un proyecto GeneXus, podremos crear, por ejemplo, un environment que tenga C# como lenguaje generador y SQL Server como DBMS, o MySQL como DBMS, o tal vez un environment con Java como lenguaje generador y MySQL como DBMS. El uso o la posible definición de diferentes environments va a permitir entonces las distintas implementaciones de una misma aplicación. Al momento de crear una base de conocimiento, GeneXus nos va a pedir que comencemos a definir, a especificar los valores de implementación de lo que va a conformar el environment por defecto, el default environment. Lo que estamos viendo aquí es la pantalla de diálogo que vamos a tener que completar al momento de crear una KB. Además de especificar el nombre de la KB y su ubicación, vamos a tener que determinar también cuál va a ser el generador por defecto, el Default Generator. ¿Qué significa este generador por defecto? Bueno, lo que vamos a estar especificando aquí es cuál va a ser el lenguaje que GeneXus va a utilizar en el proceso de creación y reorganización de la base de datos y de generación de los programas que van a interactuar con esta base de datos. O sea que la especificación de este generador por defecto va a formar parte de la definición del environment por defecto. Vamos a ver directamente cómo es este proceso en GeneXus.